La siguiente petición, que también es española, claro, como corresponde a hoy, en representación de la Asociación Ecológica para la Defensa del Acuífero 23 sobre la gestión del Plan Hidrológico del Alto Guadiana. Es la que lleva el número 1957 de 2012, pero el peticionario no está presente. Lo representa, si no me equivoco, Mariano Velasco Lizcano, dice la presidenta. Adelante, tiene usted la palabra. And try to limit your... Máximo 5 minutos, por favor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Vengo en representación de Mariano Velasco. Yo ya he estado aquí por la petición del Tajo, pero también hemos acogido la petición del Guadiana. Como ya se ha podido ver a lo largo de toda la tarde, en España tenemos un problema con el tema de la gestión del agua y con el tema de la Directiva Marco del Agua. Hay unos problemas que son generales a las cuencas españolas y a otras cuencas mediterráneas, que es los problemas de sobreexplotación y de contaminación. El gran problema que tenemos es que los planes de cuenca no están asumiendo eso, o no están buscando las soluciones a esos problemas. Entonces, si no asumimos que la Directiva Marco del Agua necesita irremediablemente un cambio en la gestión y en los usos del agua, si no asumimos eso, podemos hacer todos los planes de cuenca que queramos, pero las cosas siguen estando igual. Bueno, el río del que voy a hablar ahora es un río muy especial. El Guadiana es un río que no nace en montañas, es una tipología de río que no hay en Europa, es un río único en Europa, no está vinculado a las montañas, sino que nace vinculado a un acuífero, el acuífero 23, y ha dado a una tipología que se llama tipología de río manchego. Tiene multitud de figuras de protección, es de una belleza sublime, es un parque natural, es una cepa, tiene LIP, está en la Red Natura, lógicamente, es reserva de la biosfera, está dentro del convenio Ramsar. Entonces, es un río de una especial belleza y además muy peculiar, nace vinculado al acuífero. ¿Qué problema o qué problemas tiene este río? Pues ahí tienen el gran problema que tiene este río, que es la sobreexplotación. El problema es que, si ven las fotos, la de abajo es de los años 50, es de un vuelo americano que se hace en los años 50, y la de arriba me parece que es del año pasado. Como podéis ver, este río, que nace en forma de tablas fluviales, que nace vinculado al acuífero, está desapareciendo, está siendo desecado y en un periodo de 30 años se han desecado 30.000 hectáreas. La foto es muy clara, muy clara. Esto es el proceso que está siguiendo este río. Y además, este problema, que es tan grave, no se soluciona en los planes de cuenca. Como la tabla que les he puesto aquí, la siguiente, lo que está puesto en la primera columna es el agua disponible, el agua que tenemos disponible, lo que repone el acuífero anualmente. Sin embargo, en derechos de agua, derechos que están concedidos a los regantes, es la segunda columna. La segunda columna. Es decir, en derechos de agua está concedido el doble, a veces, incluso el triple, y van a pasar a otra zona, por ejemplo, la aluvial del Azuer, en la que los derechos de agua son 5 veces lo que repone el acuífero. Esto es lo que tenemos. Actualmente tenemos más derechos de agua, muchísimos más de lo que la naturaleza es capaz de reponer. Y eso, que la primera columna está inflada, porque la primera columna iba a ser en estos datos que son
considerablemente inferiores. Lo que pasa es que justo antes de salir el plan de cuenca hubo un ciclo muy húmedo, se añadió y se aumentó un 37%. Es decir, que teniendo estos valores que había en el 2009, en el primer plan de cuenca se cambian, se ponen estos valores que tienen aquí y aún así, la relación es escandalosa. Los derechos de agua que están concedidos a los regantes es muchísimo superior, mucho superior a lo que el acuífero es capaz de reponer. Por eso tenemos la foto que teníamos al principio, un río que era un sistema de tablas fluviales, ¿vale? Ha dado en el 2009, nos ha dado esa fotografía. Esto es el río Guadiana. Esto es el río Guadiana, en el 2009. Este cartel que pone prohibido bañarse, que se ve muy mal, está al lado de una zona completamente seca. El río desapareció en el 2009. Esto también es el Guadiana. Aquí estos son unos muros que contienen el río y que van gestionando y, como ven, completamente seco. Bueno, el número de contadores, el número de pozos que hay en esta zona, pues la realidad es que no tenemos un control total del número de pozos y de explotaciones que hay. Se calcula que hay 60.000, 70.000 y el problema es que tampoco hay contadores en esos pozos, por lo cual no somos capaces de controlar cuánta cantidad de agua sale. Y el otro gran problema que tiene el Guadiana, el más importante indudablemente, es que está sobreexplotado. El siguiente es la contaminación. Esa agricultura que se está dando, esa agricultura está haciendo que haya contaminación difusa en la zona del Alto Guadiana. Las zonas en rojo son las zonas que tienen contaminación, que es donde justo hay explotaciones agrarias. La zona en rojo lo pueden ver, zona más con riesgo de contaminación, y esto es un episodio puntual también de contaminación, además de contaminación difusa, contaminación puntual por vertidos. Lo dejo ya. Thank you very much. Muchas gracias por esta presentación y me dirijo nuevamente a la comisión. Señor Rodríguez Romero, tiene la palabra. Muchas gracias. En este caso, la petición original se refería a la disolución del Consorcio de Gestión del Alto Guadiana. En este sentido, nuestra comunicación escrita del año 2014 indica que creemos que no representa una infracción de la legislación comunitaria. Los Estados miembros tienen discreción para decidir sobre los instrumentos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en la legislación medioambiental. Sin embargo, sí compartimos la preocupación por la sobreexplotación de los acuíferos en el Alto Guadiana. Es uno de los problemas de gestión de agua más importantes en España. Esta preocupación ya la señalamos con anterioridad en este comité de peticiones, y todos los elementos que han sido presentados por el peticionario en esta presentación los conocemos y forman parte de este análisis horizontal que estamos haciendo sobre la implementación de la Directiva Marco del Agua en España. Hemos tenido un intercambio de información específico con las autoridades españolas sobre la situación en el Alto Guadiana y el impacto en la zona protegida de las tablas de Daimiel. Hemos recibido información bastante detallada sobre el nivel de sobreexplotación, explicaciones sobre los cálculos del recurso disponible a que hacía referencia el peticionario. El tema de los contadores y del control de las aguas subterráneas es también muy importante. En definitiva, es un tema que
está en nuestra lista de asuntos a seguir con el fin de que se solucione. Hemos insistido con las autoridades españolas que se deben establecer los controles necesarios para conocer los volúmenes reales de extracción y revisar las concesiones para adaptarlas a la disponibilidad real del recurso, que en estos momentos, como bien mencionaba la peticionaria, las concesiones reflejan unos valores muy superiores a la disponibilidad real del recurso. Muchas gracias. Muchas gracias y también gracias por haber sido tan breve y tan concreto en la respuesta a esta petición. Le pasamos la palabra a la señora. Muchísimas gracias, presidenta. Una vez más, me temo que va a tener que trasladar la sede de esta comisión a España, habida cuenta del número de peticiones, el tanto por ciento del número de peticiones que vienen de mi país. La peticionaria nos ha presentado una situación bastante catastrófica del Guadiana. Es verdad que hay una sobreexplotación de regadíos. Lo conozco muy bien porque vivo al lado. Pero desde hace más de 20 años, hace unos 20 años, el Gobierno, para que no digan que siempre hablo mal que hablo mal de los gobiernos que no son de mi signo político, el Gobierno ya empezó a tomar medidas con el tema de los pozos, empezando a retirar regadíos. Dictó la orden de que hubiese contadores. Entonces era yo diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y uno de los debates que teníamos era el tema de los contadores. No tiene ni color de cómo estaba hace 20 años el acuífero 23 y cómo está ahora. El año pasado, que fue un año regular de lluvias, las tablas de Daimiel estaban preciosas, porque es verdad que es una zona de grandísima belleza. Pero lo que más ha hecho por el acuífero 23 ha sido la reforma de la PAC, que dejaron de distinguirse entre hectáreas de regadío y hectáreas de secano. Entonces la gente dejó de poner maíz, que gasta muchísima agua. Todo cuenta. Pero realmente, como ha dicho el representante de la Comisión, la petición no tenía nada que ver con esto. La petición se queja de la disolución del Consorcio de Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, y eso hace que según ellos, que no se pueda garantizar la ejecución del plan hidrológico. La disolución del consorcio se decidió por amplia mayoría y no es un requisito para la gestión del plan hidrológico de Cuenca. Es más, este consorcio ni siquiera es competente para toda la cuenca, sino solo para el Alto Guadiana. La Confederación Hidrográfica es la única responsable de aplicar el plan hidrológico y no es necesario que haya más entes administrativos y menos el consorcio. Por lo tanto, como esta petición se refiere al consorcio y la queja sobre el consorcio, creo que aquí sí hay que cerrarla, porque no tiene nada que ver la situación de los regadíos, la situación de cómo está el acuífero, a que el consorcio no se le haya cerrado o no se haya cerrado. O se ha disuelto o no se ha disuelto. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Sobre el tono en que ustedes han iniciado con la explicación de las peticiones sobre España, es verdad que estoy de acuerdo con eso, que hay muchísimas peticiones que vienen de España. Sería muy agradable, por lo tanto, cuando vayamos a España, poder hacer más visitas a España y tomar el sol de paso. ¿Nadie ha pedido la palabra ahora? ¿Nadie ha pedido la palabra? Pues le voy a pasar la palabra a la peticionaria, pidiéndole por favor que sea breve y que elabore un poquito más de forma limitada el alcance de la presentación que ha hecho antes, con la información más reciente que tenga sobre esta petición. Muchísimas gracias. Sí que es verdad que esta petición, cuando se plantea porque el plan especial del Alto Guadiana y el comisionado que lo iba a gestionar
era una herramienta que pretendía comprar y quitar esos derechos de agua y reducir ese problema. Entonces, el problema de sobreexplotación, había una herramienta que podría ser más o menos válida, que podemos estar más o menos de acuerdo, que era el comisionado para gestionar el plan especial del Alto Guadiana. Entonces sí que es verdad que se presenta porque se ha quitado, se da de baja este comisionado, también por la situación económica que vivía España cuando se cierra, y entonces, pero el problema es que nos hemos quedado sin la herramienta que teníamos para arreglar este problema. Entonces sí que queríamos reconducir la petición, se quita porque se quita la herramienta que ponía algo de orden en esta situación. Y también sí que es verdad que ahora están las tablas, y las tablas es esta zona de aquí, están en una buena época, porque ha habido una época de lluvia muy lluviosa, ha habido un ciclo muy lluvioso, extraordinariamente lluvioso, en el año del 2009 al 2012. Este año, sin embargo, no ha sido tan bueno en lluvias como el año anterior o el anterior. Entonces, el problema sigue estando, porque la tabla que les contaba sigue estando vigente. Este problema sigue estando vigente. Gracias. Okay. What I get... Muy bien. Por lo que yo comprendo por parte de mis colegas es que el alcance original de la petición ya no está adaptado a la situación real, y estamos, si queremos, podemos cerrar esta petición, se podría hacer, pero al mismo tiempo quisiéramos vamos a enviar una carta de esta comisión a las autoridades con las últimas evoluciones para ver si todavía hay alguna posibilidad de registrar una nueva petición sobre dicho tema. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se podrían aceptar esta situación? Marta. Bueno, esta propuesta es interesante, pero creo entender que al hacer así las cosas seguimos teniendo un problema de fondo. Sí que enviemos una carta, pero tal vez enfatizar un poco más con las autoridades españolas las consecuencias ecológicas y medioambientales tan importantes que puede haber con esta decisión. Muchísimas gracias, le doy las gracias de verdad. Bueno, pues hacemos lo siguiente, vamos a escribir una carta elaborando un poco sobre este tema, y después cerramos la petición. Si el problema continúa, siempre existe la posibilidad de registrar una nueva petición con un alcance más extenso donde se incluya toda esta parte. ¿Y podemos hacer esto? De acuerdo, muchas gracias. Entonces lo hacemos